Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que sé que les encanta, algo que los ha tenido enganchados a las pantallas y a las redes sociales durante mucho tiempo, el romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, el tema sigue dando que hablar, y hoy vamos a sumergirnos en algunos secretos, algunos detalles jugosos y algunas cosas que quizás no sabías sobre esta relación que cautivó al mundo. Desde su química innegable en la pantalla hasta los rumores y confirmaciones fuera de ella, este romance ha sido una montaña rusa de emociones para todos nosotros. Y prepárense porque hoy vamos a desenredar algunos hilos de esta historia, explorando lo que realmente sucedió entre estos dos talentosos actores y por qué su relación terminó siendo tan comentada. Vamos a hablar de momentos clave, de las señales que quizás pasamos por alto, y de las posibles razones detrás de todo lo que vimos. Así que si eres tan fan como yo de Kerem y Hande, si te emocionaste con cada uno de sus gestos y si aún te preguntas qué pasó realmente, este es el vídeo para ti. Prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para descubrir los secretos del romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido interesante y emocionante para ustedes. Además, al suscribirse, me ayudan muchísimo a seguir creando vídeos como este. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Vamos a empezar hablando del comienzo de todo, del punto de partida de esta historia que nos tuvo a todos al borde del asiento, Sen Kalkapm, o Llama a mi puerta. Esta serie turca fue mucho más que un simple éxito televisivo. Fue el catalizador de una conexión real y palpable entre Kerem y Hande. Desde el primer momento en que los vimos interactuar como Serkan Bolat y Eda YLDZ, la química era innegable. Y no era solo buena actuación, había algo más, una chispa que traspasaba la pantalla. Recuerdo las entrevistas previas al estreno, donde ambos hablaban de lo emocionados que estaban con el proyecto y de lo bien que se llevaban. Pero claro, eso es lo que se espera de cualquier actor que promociona una serie. Sin embargo, a medida que avanzaban los episodios, la forma en que se miraban, las risas compartidas, incluso los pequeños roces accidentales, todo parecía demasiado real para ser solo actuación. Empezaron a surgir rumores, por supuesto. En las redes sociales, los fans analizaban cada detalle, cada mirada, cada sonrisa. Se creaban hilos interminables con capturas de pantalla y vídeos editados que demostraban, según ellos, que algo más estaba pasando entre Kerem y Hande. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación romántica. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química que veíamos era producto de su profesionalismo y de la buena relación que tenían fuera del set. Pero a medida que la serie ganaba popularidad, la presión mediática aumentaba. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Y los fans no se rendían, seguían investigando, buscando pistas en cada publicación de Instagram, en cada comentario, en cada like. Incluso algunos llegaron a analizar el lenguaje corporal de ambos en las entrevistas, interpretando cada gesto y cada mirada como una señal de amor. Uno de los momentos clave que alimentó los rumores fue cuando empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set. Se les veía cenando en restaurantes, paseando por Estambul, incluso viajando juntos a lugares exóticos. Claro, podían ser simples amigos disfrutando de su tiempo libre, pero la frecuencia y la intimidad de estos encuentros hacían que la idea de una simple amistad fuera cada vez más difícil de creer. Otro factor importante fue el apoyo mutuo que se brindaban en las redes sociales. Se comentaban las fotos del otro, se daban likes a cada publicación y se elogiaban públicamente por su trabajo. Estos gestos, aunque pequeños, eran interpretados por los fans como una prueba de su amor. Y para ser honestos, era difícil no ver algo más ahí. Pero la confirmación oficial no llegó hasta mucho después. Fue durante un viaje a Maldivas donde finalmente se hizo pública su relación. Publicaron fotos juntos en sus cuentas de Instagram, mostrando su amor y felicidad al mundo. Las fotos eran preciosas, Kerem y Hande sonriendo, abrazándose, disfrutando del sol y del mar. Fue un momento de alegría para sus fans, que finalmente veían confirmados sus sospechas y que celebraban el amor de sus ídolos. A partir de ese momento, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Se les veía más relajados y felices, compartiendo su amor con sus fans y disfrutando de su relación.
Participaron juntos en eventos, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y se mostraban cariñosos y cómplices en las redes sociales. Parecía que todo era perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en las historias de amor, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que había desacuerdos, que las agendas apretadas de ambos dificultaban pasar tiempo juntos y que la presión mediática estaba afectando su relación. Al principio ambos negaron estos rumores, insistiendo en que todo estaba bien. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes. Dejaron de publicar fotos juntos en las redes sociales, dejaron de comentarse las publicaciones y se les veía menos juntos en público. Y finalmente llegó la confirmación oficial: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las razones detrás de la ruptura de Kerem y Hande? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque, obviamente, solo ellos conocen la verdad. Pero basándonos en lo que hemos visto y oído, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Una de las posibles razones es, como mencioné antes, la presión mediática. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser muy difícil para cualquier relación, especialmente para una que nació en el set de una serie de televisión. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada y cada gesto es diseccionado. Esta presión puede generar estrés y ansiedad, y puede afectar la intimidad y la espontaneidad de una relación. Otra posible razón son las agendas apretadas de ambos. Kerem y Hande son dos de los actores más populares y solicitados de Turquía, lo que significa que tienen agendas muy ocupadas y que a menudo tienen que viajar por trabajo. Esta falta de tiempo juntos puede dificultar mantener una relación, especialmente si no hay una buena comunicación y un esfuerzo consciente por mantener viva la llama. Además, es posible que simplemente hayan llegado a un punto en sus vidas en el que sus caminos se separaron. A veces las personas crecen y cambian, y lo que funcionaba antes ya no funciona. Es posible que Kerem y Hande hayan descubierto que ya no compartían los mismos objetivos o valores, o que simplemente no eran compatibles a largo plazo. También hay rumores de posibles infidelidades, pero estos son solo eso, rumores. No hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones, y es importante recordar que, a menudo, los medios de comunicación exageran y inventan historias para vender más. Así que debemos tomar estos rumores con pinzas y no sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Kerem y Hande fue un evento triste para sus fans. Muchos se sintieron decepcionados y desilusionados, como si su propia historia de amor hubiera llegado a su fin. Pero es importante recordar que Kerem y Hande son personas reales con sentimientos reales, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Después de la ruptura, ambos se mantuvieron relativamente callados sobre el tema. No dieron muchas entrevistas ni hablaron públicamente sobre lo que había sucedido. Prefirieron mantener su privacidad y centrarse en sus proyectos profesionales. Esta actitud fue respetada por sus fans, que entendieron que necesitaban tiempo y espacio para sanar. Con el tiempo, tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas. Empezaron a salir con otras personas, a participar en nuevos proyectos y a construir sus carreras de forma independiente. Aunque su historia de amor llegó a su fin, ambos siguen siendo recordados por su talento, su carisma y por la magia que crearon juntos en la pantalla. Y aunque algunos fans aún sueñan con una posible reconciliación, la realidad es que es poco probable que eso suceda. Es importante aceptar que las cosas cambian y que las personas siguen adelante. Y aunque el romance de Kerem y Hande fue hermoso y emocionante, es parte del pasado. Ahora, dejando de lado los detalles de su relación, quiero hablar un poco sobre el impacto que tuvieron como pareja. Kerem y Hande no solo fueron dos actores talentosos, sino que también se convirtieron en íconos de estilo, embajadores de marcas y modelos a seguir para muchos jóvenes. Su influencia en la moda, la belleza y el estilo de vida fue innegable. Cada prenda que usaban, cada producto que promocionaban y cada lugar que visitaban se convertían en tendencia. Los fans imitaban su estilo, compraban los mismos productos y soñaban con vivir una vida similar a la suya. Su poder de influencia era tan grande que incluso las marcas de lujo competían por tenerlos como embajadores. Además, Kerem y Hande utilizaron su plataforma para promover causas sociales y para apoyar a organizaciones benéficas.
Se involucraron en campañas de concientización sobre temas como la salud mental, el medio ambiente y la igualdad de género. Su compromiso con estas causas inspiró a muchos jóvenes a seguir su ejemplo y a marcar la diferencia en el mundo. Su relación también tuvo un impacto positivo en la industria del entretenimiento turco. Gracias a su popularidad, la serie Senkalkam se convirtió en un éxito internacional, abriendo las puertas a otras producciones turcas y dando a conocer el talento de otros actores y actrices turcos. Kerem y Hande demostraron que el entretenimiento turco tenía mucho que ofrecer y que podía competir con las producciones de Hollywood. En resumen, Kerem y Hande fueron mucho más que una simple pareja de famosos. Fueron íconos de estilo, embajadores de marcas, modelos a seguir y promotores del talento turco. Su impacto en la cultura popular fue innegable y su legado perdurará por mucho tiempo. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, siempre serán recordados por la magia que crearon juntos en la pantalla y por el impacto positivo que tuvieron en el mundo. Así que en lugar de lamentarnos por su ruptura, debemos celebrar su amor y su legado. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, ¿verdad? Hemos hablado del comienzo de su historia en Senkalkam, de la confirmación de su romance en Maldivas, de los rumores de problemas en la relación y, finalmente, de su dolorosa ruptura. Hemos analizado las posibles razones detrás de su separación y hemos hablado del impacto que tuvieron como pareja. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido, y que hayan aprendido algo nuevo sobre el romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esta es solo una perspectiva, basada en lo que hemos visto y oído, y que solo ellos conocen la verdad completa. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje para descubrir los secretos del romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática fue la principal razón de su ruptura? ¿O creen que simplemente llegaron a un punto en sus vidas en el que sus caminos se separaron? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y si tienen alguna otra teoría o información sobre este tema, no duden en compartirla en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido interesante y emocionante para ustedes. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.